Buenas tardes. Hoy tenemos nuestro segunda charla. Permítanme un segundo. Bueno, comenzamos aquí con esta videocharla del día de hoy, nuestro análisis. La semana anterior, el viernes de la semana pasada, justamente tuvimos el análisis, dos análisis, precisamente uno de la guerra de Ucrania-Rusia como antecedente del acontecimiento de moda del principio de este año, la invasión, operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en conjunto o en paralelo con la invasión de Estados Unidos a Nigeria y el genocidio de Gaza, Palestina, o confrontación militar entre Palestina e Israel. En esta ocasión vamos a abordar temas más breves. Nos hicieron algunas sugerencias, que los lives, las videocharlas no fueran tan largas y que se utilizara un lenguaje más simple y que fuéramos más concretos en los acontecimientos. De la misma manera, se generó una encuesta en este momento para que quienes están viendo el video chat o en la videocharla el día de hoy, o quienes la verán de manera repetida, la repetición o la retransmisión, ya sea en Facebook, YouTube o TikTok, puedan contestar a una pregunta que es: ¿en qué día les gustaría más la videocharla? ¿Si los jueves a las 4:30, 5 de la tarde, o los viernes a las 5 de la tarde? ¿Qué día les gustaría más la videocharla? Igualmente, si les gustaría más a las 4 a 4:30 de la tarde, o de 5 a 5:30 de la tarde. Ahí pueden opinar ustedes. Eso es en hora México. Hora España son 6 horas de diferencia. Y hora Argentina son 3 horas de diferencia. Bueno, el tema el día de hoy, en esta ocasión, es nuestra segunda videocharla de esta nueva sesión del año. Hoy la hacemos un jueves, a petición de algunas personas que nos hicieron un donativo en la ocasión anterior, pero ya se hará el jueves o el viernes de acuerdo a lo que decida la mayoría. En esta ocasión el tema es precisamente la invasión de Estados Unidos a México. Son 5 temas más que nada, pero este es el tema central. Y dentro de esos 5 temas se abordan 5 subtemas, uno de los cuales es las relaciones diplomáticas y comerciales de México y Estados Unidos, la crisis de seguridad que vive México en estos momentos, las políticas migratorias del presidente Donald Trump, también lo que viene siendo el futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos, y para finalizar con el tema de la intervención militar, invasión, operación militar. Hay diferentes denominaciones según el criterio de cada quien, de Estados Unidos y de México. Va a estar interesante, vamos a ser más breves, tratando de que sea una videocharla de 20 minutos a media hora. Bueno, en el primer tema que tenemos, licenciada Beatriz Miramontes. Muy bien, licenciada, muchas gracias, licenciada, por su aportación
como siempre, muy objetivas sus aportaciones. El primer tema en este caso, que es las relaciones bilaterales México y Estados Unidos, hay que señalar que es una relación muy difícil. Históricamente ha sido una relación bastante difícil la que hay entre México y Estados Unidos, primero por la gran diferencia entre el poder económico y político que tiene Estados Unidos en relación con el poder político y económico que tiene México. Otra de las cosas por las cuales ha sido difícil y tensa esta relación es precisamente por la doctrina Monroe, que es una doctrina política que históricamente ha llevado a cabo Estados Unidos de intervención dentro de la política interna de los países de Latinoamérica. Asimismo, el gran desbalance que existe entre estas dos economías, una economía que es la más grande del mundo, de Estados Unidos, y otra economía per cápita que es la número 20 dentro del G20, que es la economía de México, hace que exista un desbalance muy grande y difícil de compensar. Sin embargo, estas relaciones bilaterales han tomado diferentes enfoques a lo largo de la historia. Hubo por algunos años durante la Guerra Fría, que se analizó en la ocasión pasada, donde había tensiones entre dos polos geopolíticos del mundo, en donde las relaciones México y Estados Unidos se basaron en la política exterior que implementó Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sin embargo, después de la Guerra Fría, con la economía estadounidense, se hace la apertura de un nuevo periodo de relaciones bilaterales México-Estados Unidos, donde destaca señalar la firma del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio en Atlántico Norte, en el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1984. Perdón, a 1994, corrijo la fecha, 1988 a 1994. Bueno, con este Tratado de Libre Comercio comienza una nueva fase en las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Estados Unidos, basada en el libre comercio y en la política económica neoliberal. Es decir, en la menor intervención económica del Estado en las relaciones comerciales entre países, así como el respeto sobre todo a los contratos como máxima jurídica. Y de esta manera se llevó la relación México-Estados Unidos hasta el 2017. En el 2017 sucede algo que cambia completamente las cosas. Aquí tenemos un comentario muy interesante. Algo que cambia completamente las cosas es justamente la llegada de un presidente bastante polémico en 2017, que es el presidente Donald Trump. En este caso, nosotros seremos imparciales y objetivos en el juicio hacia esta persona, pero cambia completamente la dinámica en el 2017. ¿Por qué? ¿Por qué cambia desde 2017 la dinámica México-Estados Unidos? Porque la política exterior de Estados Unidos también cambió con la llegada de Donald Trump, quien es un político de ultraderecha, un político que podemos definirlo como fascista. En algunos casos también lo definen algunos analistas sociales y políticos como un político racista y clasista. Eso es una opinión bastante polémica de definir, porque tendríamos que definir qué es el racismo y qué es el clasismo. Sin embargo, lo que queda claro es la postura política de ultraderecha y de fascismo de Donald Trump, donde deja de lado el libre comercio que se tenía entre México y Estados Unidos y con respecto a Estados Unidos y el resto del mundo. Inclusive las relaciones comerciales de Estados Unidos con China y con países que ha sido históricamente antagónico, siempre se han basado en el libre comercio. Aquí tenemos una pregunta muy interesante. Nos preguntan
Abogado, ¿cuál será el futuro de las relaciones comerciales de Estados Unidos con China? Bueno, vamos a ver más adelante cuál será el futuro. Eso depende de la cuestión electoral, de quién continúe gobernando este país. Entonces, con la política fascista de Donald Trump, que comienza en 2017 al 2020, se empieza a ver una tensión en el libre comercio México-Estados Unidos, precisamente originada de la gran suspicacia que hay de Estados Unidos al comercio exterior ante el ascenso económico y comercial de China. Estados Unidos empieza a ver con mayor suspicacia y con mayor adversión el ascenso que empieza a tener China en la década del 2010 al 2020 y que con la llegada de Donald Trump y del Partido Republicano en la presidencia de Estados Unidos, se intensifica esa adversión hacia China y hacia las potencias orientales, como son principalmente Japón, India, a pesar de que Japón ha sido históricamente un aliado comercial de Estados Unidos desde algunos años. Entonces, esa desconfianza, sobre todo a China, hace que Estados Unidos, que ya no es la hegemonía económica del mundo, sino que ya comparte un mundo bipolar con dos grandes potencias comerciales, que son Estados Unidos de América y China, empiece a tomar una política hostil de ejercer presión sobre aquellos países que tienen una enorme dependencia económica en Estados Unidos para obligarlos a que se alejen lo más posible del principal rival económico y comercial de Estados Unidos, que es la República Popular China, que ya en algún video anterior mencioné que no debería llamarse la República Popular China, porque quienes dicen que China es comunista están en un error. China no es comunista. China es como la sandía. Verde por fuera, roja por dentro. Es decir, la política comercial de China exterior es capitalista. La política interna es una economía mixta. Por lo cual podemos decir que China es la república neocapitalista tecnocrática China. Así podemos definir a China. Una república neocapitalista tecnocrática, es decir, están en una fase superior del capitalismo basado en la inteligencia artificial y en la ultra tecnificación para lograr una superproducción de bienes y servicios. Tal es el caso que podemos ver en muchos videos en internet o quienes han tenido la fortuna de viajar a China, de conocer China, pues se puede ver las maravillas arquitectónicas y de infraestructura que hay en este país, desde el punto de vista de la infraestructura. Bueno, entonces, este ascenso de China hace que Estados Unidos empiece a presionar a sus principales socios comerciales, entre ellos México y Canadá, para que se vayan distanciando de China. Después de la presidencia de Donald Trump, en 2020, surge el gobierno demócrata de Joe Biden, donde, aunque la política comercial de Estados Unidos sigue siendo de rivalidad con China, si digamos que disminuye la presión política hacia México y empieza a volver de parte de México una intensificación de las relaciones comerciales con China. Pero ahora, en el mundo, nuevamente en enero del 2025, de nuevo gana las elecciones el ultraderechista, ultraconservador y fascista de Donald Trump, y nuevamente se mantiene una postura rígida y contraria al libre comercio, con la imposición de aranceles a prácticamente todos los países del mundo, incluyendo a Argentina, que es de los mayores socios políticos y comerciales de Estados Unidos recientemente y que acata todas las políticas de crédito y fiscales que le impone Estados Unidos, a pesar de eso le agrava aranceles. Prácticamente todos los países del mundo hoy día han sido gravados con aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces, esa política fiscal da un giro de 360 grados a
la política exterior de Estados Unidos y consecuentemente a las relaciones bilaterales México-Estados Unidos y al comercio en México. A pesar de que ya en 2018 se había firmado en 2019 la renovación del nuevo tratado de libre comercio equivalente al anterior TLC. Nos llegan aquí algunos comentarios. Quieren mantener el poder de su gente teniendo sometidos a los demás. Sí, sí, no hay un correcto balance en lo que es el libre comercio, de respetar todas las reglas del mercado como deben de respetarse y que sea un comercio justo. No lo hay porque cada quien quiere sacar ventaja en sus relaciones comerciales. Y bueno, con esa situación es la que ha tenido que venir lidiar México desde 2025, que vuelve Donald Trump a la presidencia, independientemente del gobierno que esté en este país gobernando. Entonces empieza a haber un distanciamiento de parte de México hacia China. Sin embargo, hay países en Latinoamérica que, por el contrario, han intensificado su acercamiento a China, como lo es Brasil, que forma parte del bloque de los BRICS, y como lo es Colombia, que aunque no forma parte de los BRICS, con el actual presidente de Colombia, el presidente Petro, quien ha tenido una relación diplomática de hostilidad con Donald Trump, ha habido un acercamiento cada vez más estrecho con China, y China ya tiene grandes inversiones de millones de dólares en Colombia, en Brasil, en Perú. En Perú, cerca de Lima, se está construyendo uno de los puertos comerciales más grandes de Occidente, que va a ser administrado y manejado por China. No obstante, México, por su situación geográfica de colindar con Estados Unidos, la relación con China comercialmente y económicamente ha tenido que ser más distante por una cuestión de la gran dependencia económica y comercial que tiene México con Estados Unidos y viceversa. Nos llegan algunos comentarios. ¿Quieren mantener el poder de su gente teniendo sometidos a los demás? Una pregunta. ¿México le conviene formar parte de los BRICS? ¿Es eso viable? Respondo a esta pregunta. No. México no le es viable formar parte de los BRICS porque tiene una dependencia económica muy grande con Estados Unidos y por razones geográficas el costo de combustible, de traslado de mercancías de China, de Rusia, de Irán, de Brasil, los países del BRICS, en comparación con Estados Unidos, que es nuestro vecino aquí al norte, no conviene en cuestión de rentabilidad que formemos parte con los BRICS y nos arriesgáramos a un bloqueo comercial de parte de los Estados Unidos. Otro comentario, nos dicen, son ratas maestros. Bueno, el comercio es el arte de ganar más dinero con el menor esfuerzo. Y así funciona el libre mercado. El libre mercado funciona con la oferta y la demanda y con lo que los consumidores desean. No siempre los consumidores tienen un poder muy grande en el libre mercado. Los consumidores tenemos el poder de decidir quién se hace rico y quién no. Pues pongo un ejemplo muy claro. El consumo de Coca-Cola en el mundo. En México, ¿cuánto se consumen supuestos, según datos de la Organización Mundial de la Salud? Más de 200 millones de unidades de refrescos marca Coca-Cola, lo cual nos quiere decir que hay un consumo enorme, 200 millones de unidades de refresco de marca Coca-Cola. ¿Por qué lo hay? Porque el consumidor así decide. No es un comestible, un producto saludable, sin embargo el consumidor tiene el poder de decidir si consume Coca-Cola o si consume otra marca de refrescos o si no consume ninguna marca. Entonces, retomando el tema, estas relaciones bilaterales con Estados Unidos se han vuelto más tensas con la llegada de Donald Trump y con la política arancelaria. ¿Cuál es nuestra opinión y análisis de esta política arancelaria que ha implementado el presidente Donald Trump? Con todo respeto, como liberal, porque mi postura política es de liberalismo social, considero que es un absoluto error
porque las políticas arancelarias, además de que transgreden el libre mercado, crean un panorama de suspicacia, de incertidumbre para la inversión y crean barreras entre los países que, a final de cuentas, vienen a perjudicar no a los gobiernos, sino a las personas, a los ciudadanos, porque encarecen los productos que son importados de otros países. Asimismo, también encarecen las exportaciones, con lo cual se perjudica a los comerciantes del propio país, a los comerciantes nacionales. Entonces, esta política arancelaria hemos visto en el caso de Estados Unidos cómo le ha venido perjudicando a sus ciudadanos, generando inflación e hiperinflación. Carolina Martínez nos diga si llega un comentario, pero ¿cómo creer en el libre mercado cuando se sabe que hay influencia mala del marketing, compra de diputados, compra de senadores, compra de voluntades y ataque a los niños? Si todo fuera perfecto, vamos de acuerdo al libre mercado, pero los empresarios son mañosos. Bueno, precisamente para eso son las leyes. Ahora, ¿que puede haber un sistema económico mejor que el libre mercado, que el capitalismo? Sí. Yo, en lo personal, soy partidario del cooperativismo liberal, que es un sistema económico distinto al capitalismo y distinto al comunismo. Sin embargo, eso es tema de otra dimensión. En el caso del tema de hoy, la cuestión importante es ver cómo esta relación bilateral comercial México-Estados Unidos está repercutiendo en este caso, en la situación económica de México, y cómo está afrontando México esta situación, ¿no? Asimismo, el más perjudicado de estas políticas arancelarias, estas políticas estatistas, es el propio Estados Unidos con la inflación que se ha generado, ¿no? Que por una parte hay una parte de cosas buenas que sí busca Estados Unidos, que lo que busca Donald Trump es que vuelvan las fábricas, la producción industrial en Estados Unidos, sobre todo de la cadena de producción de automóviles, que se fue, muchas ensambladoras se fueron a China y se fueron a México. ¿Pero por qué se fueron a China y a México? Se fueron a China y a México por una cuestión del costo de mano de obra, porque la mano de obra en México y en China es alrededor de un 400%, 500% más económica que en Estados Unidos, según datos del Banco Mundial. Una pregunta. ¿Qué piensa de la crisis de inseguridad? Leo Rojas, crisis de inseguridad en México. Yo soy partidario, dice Leo Rojas, de que Donald Trump intervenga para terminar con el crimen organizado en México. Bueno, vamos al segundo subtema de esta videocharla. Agregado a toda la tensión de la relación bilateral entre el comercio México y Estados Unidos, que se destaca por la codependencia económica entre ambos países, al grado que muchos analistas, economistas y geopolíticos consideran que México y Estados Unidos y Canadá, en el fondo, vienen a ser un mismo país, económicamente son un mismo país, por la enorme codependencia comercial que tienen entre esos tres países, que es el bloque de Norteamérica, y que si esa codependencia se corta de la noche a la mañana, trae consigo estragos económicos para los tres países. Entonces, paralelamente a estas tensiones de la relación bilateral México-Estados Unidos comercialmente, tenemos la cuestión de la tensión diplomática que se ha dado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos a causa de la crisis de seguridad que enfrentan ambos países. Porque la crisis de seguridad, aunque en el tema de nuestra videocharla mencionamos que es de México, porque así internacionalmente lo presume la opinión internacional, los medios de comunicación, en realidad esa crisis de seguridad no solamente es de México, sino que también es de Estados Unidos y, de cierto modo, de Europa y de Latinoamérica. ¿Cómo resolver esa crisis de seguridad? Dice Fabio Íñiguez.
Enseguida contesto tu pregunta, Fran, muy buena pregunta. Bueno, entonces esa crisis de seguridad que tiene México, que es el narcotráfico, el tráfico de drogas, primero lo que se tiene que hacer de forma objetiva es reconocer que se tiene un problema. En el caso de un enfermo, los médicos recomiendan que el primer paso es el reconocimiento del problema. Tengo un problema y lo reconozco como tal. Así como un problema de alcoholismo, de una adicción a una droga, a una farmacodependencia, el primer paso es el reconocimiento del problema. Entonces, aquí, en el caso de México, el primer paso, los ciudadanos mexicanos que deben tener, que debemos tener, soy mexicano, es reconocer que tenemos un problema. Ese problema es la crisis de seguridad propiciada por el crimen organizado, no solo el narcotráfico, el crimen organizado conlleva varias conductas delictivas relacionadas principalmente con el tráfico de drogas y estupefacientes, pero también conlleva lo que es el huachicol, es decir, el contrabando de combustibles y de hidrocarburos en general, la trata de blancas, el tráfico de personas, que también es un problema delictivo internacional, la prostitución, que está muy relacionada con el narcotráfico, y otras cuestiones todavía más difíciles de abordar, como lo es el tráfico de órganos. Entonces, este problema no es solamente de México, es un problema internacional, del cual el gobierno de Estados Unidos, una política fascista, Donald Trump, culpa a México y le propone a la presidenta Claudia Sheinbaum la intervención militar de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, desconozco por qué razones, pero ha tomado una postura de no intervención. ¿Esta postura es buena o es mala? Bueno, en lo personal hay que analizar el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas habla sobre el principio de no intervención y el principio de respeto a la soberanía de los países. Aunque ese problema es internacional y perjudica desde luego a Estados Unidos, y como tal el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de quejarse de este problema, eso no le da el derecho al gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente sin autorización del gobierno de México en el territorio nacional de México. ¿Usted qué piensa? ¿Es bueno que intervenga Estados Unidos en México o no, militarmente? ¿Es una invasión? Mira, Irse, ahorita no podemos hablar de invasión porque Estados Unidos hasta este momento, aunque haya ejercido una presión diplomática sistemática hacia México, no ha intervenido militarmente, por tanto no podemos hablar de una invasión. Podría darse en el futuro, vamos a analizarlo enseguida. Desde luego que tajantemente estaría, en mi caso, en contra, porque atenta contra el derecho internacional público. Estamos de acuerdo que Estados Unidos tiene derecho a quejarse del problema del narcotráfico y del crimen organizado que afecta a México y también afecta a Estados Unidos y al resto del continente de Latinoamérica. Y a Europa, porque gran parte del tráfico de drogas de México no solo va a Estados Unidos, sino que también va dirigido a algunos países de Europa, sobre todo a Francia, sobre todo a Reino Unido, Holanda, los mayores consumidores europeos de droga. Sin embargo, no es el gobierno de Estados Unidos el indicado para intervenir coercitivamente dentro del territorio mexicano en operativos policíacos para combatir a través de la coacción al crimen organizado. Indicado sería en todo caso un gobierno mundial. Estados Unidos no es el policía del mundo. Por eso, en realidad, el problema de la crisis de seguridad en México y de todo el mundo, pero donde México es el cuarto país
más peligroso del mundo y el país más peligroso del continente americano. De Latinoamérica y del continente americano es el país más peligroso en México, junto con Ecuador. Y hay quienes cuestionan, no, es Ecuador, es Venezuela. Sí, también son muy peligrosos Ecuador y Venezuela. Venezuela gobernada por la izquierda hasta hace poco, que fue la captura y la invasión de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y Ecuador gobernada por la derecha, lo cual muestra que no se trata de aquí una cuestión ideológica de derechas e izquierdas, que ya es un esquema político e ideológico anacrónico que data de la Revolución Francesa de 1789. Aquí se trata de la crisis de seguridad, de un problema de crimen organizado y un problema que es transnacional y que para que se pudiera resolver realmente se necesitaría de un gobierno mundial o cuando menos, creo, desde mi postura, desde mi análisis, con todo respeto, y lo hago esta opinión con absoluta responsabilidad, creo que para resolver el problema de la crisis de seguridad de México, de Ecuador y Venezuela, que están en una situación de estado fallido por la crisis de seguridad, de algunos otros países también que tienen mucha crisis de seguridad, como Honduras, y que es un problema que también le afecta a Estados Unidos, no de crisis de seguridad, pero le afecta en un problema de drogadicción, ya que Estados Unidos tiene más de 70 millones de drogadictos, de personas adictas a alguna droga, principalmente fentanilo, cocaína, drogas sintéticas, cristal, etcétera. Para resolver todos esos problemas de esta crisis de seguridad de todo el continente americano y que también repercute en Europa, se necesitaría de gobiernos interregionales. Un gobierno interregional en Latinoamérica y un gobierno interregional en Norteamérica que pudiera resolver esta situación. ¿Por qué? Porque es un problema transnacional. En algunos países se produce la cuestión de las drogas, en otros países se hace lo que es la distribución y en otros países la comercialización, ¿verdad? Y vamos a evitar no meternos más en profundidad en ese tema porque son temas peligrosos de abordar públicamente aquí en México y de los cuales no conviene hablar mucho. Dice Rigoberto Valdés, ¿por qué no conviene hablar ahora? ¿O acaso tiene miedo, licenciado? No, no tenemos miedo en lo absoluto, pero no vamos a solucionar el problema. No vamos a solucionar el problema con hablar sobre este tema. Únicamente hay que ver que tenemos la crisis de seguridad y que tenemos que hacer algo para solucionarlo. Aquí nos pregunta John MacArthur. ¿Quién será John MacArthur? ¿Cómo resolvería usted el problema de inseguridad y violencia en México? Una pregunta muy buena, pero muy compleja. Si usted fuera presidente de la República, ¿cómo lo resolvería? Bueno, ya acabo de aclarar que es un problema internacional y que solamente se puede resolver de manera internacional. Pero, ya que lo mencionas, no se puede uno quedar cruzado de brazos, como si fuera gobierno, como desgraciadamente han hecho los últimos gobiernos en México, de todos los partidos políticos, sean del PRI, del PAN, de Morena, no vamos a mencionar a actores políticos, pero todos los partidos políticos han hecho muy poco, si no es que casi nada, para enfrentar de manera realmente profunda el problema del crimen organizado y de seguridad en México. Sobre esta crisis de seguridad, cabe destacar que en México se han creado tres maneras diferentes de afrontarla. Primero, en el gobierno de Felipe Calderón, se enfrentó a través de la política de coacción, la política de mano dura, que es la coerción y la coacción institucionalizada por parte del Estado, es decir, ser duro con los criminales, castigo severo y ejercer el monopolio de la violencia del Estado para hacer mano dura contra el crimen organizado. Bueno, esa postura, esa estrategia no funcionó definitivamente. Al contrario, incrementó la violencia. Hubo más de 200,000 homicidios
en el periodo sexenio del presidente conservador Felipe Calderón Hinojosa. No funcionó su estrategia. Posteriormente vino la estrategia de Enrique Peña Nieto, que fue más o menos parecida a la de Felipe Calderón, pero más reducida, que es la mano dura, o más bien diríamos que de negligencia. Luego ya vino la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, que fue de abrazos, no balazos. Esta estrategia la hicieron el gobierno en turno con el objetivo de que no hubiera tanto derramamiento de sangre como hubo en el periodo de Felipe Calderón. Sin embargo, al igual que la estrategia de mano dura, la de abrazos, no balazos, tampoco funcionó, ya que si bien los homicidios dolosos, de acuerdo a datos actuales del gobierno, han ido a la baja o han aumentado levemente, lo que no se contempla es que hoy día el número de desapariciones forzadas, las cifras de desapariciones forzadas han aumentado drásticamente y muchos homicidios dolosos se catalogan como desapariciones forzadas, pero si sumamos homicidios dolosos más desapariciones forzadas, tendríamos que las cifras de totales de homicidios o de víctimas de violencia han aumentado año tras año en los gobiernos de la estrategia de abrazos no balazos de Morena. Así que tampoco ha funcionado su estrategia. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum se ha combatido un poco más el crimen organizado, pero sigue todavía persistiendo el problema de violencia. Ante todo eso, es difícil idear una estrategia correcta, pero creo que la mejor estrategia es, en este caso, es internacional. Es una cooperación internacional en Latinoamérica para, a través de inteligencia y ciberseguridad, combatir este problema de inseguridad pública del narcotráfico. La educación, nos dice aquí una persona, Daniel Venegas, la educación, creo que la educación es importante para combatir el problema del tráfico de drogas, ya que las personas consumen drogas por falta de educación. Bueno, aquí hay que señalar varias cosas. El problema con el narcotráfico comienza en el consumo, es del consumidor. Esa crisis de inseguridad, la raíz es en el consumo del consumidor. Si no hubiera consumidores, no habría productores. Y el mayor el país con más consumidores del mundo de drogas es Estados Unidos, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos debe combatir el consumo de drogas dentro de su país. Y allí, desde luego, es importante la educación y la promoción de los valores espirituales. Sin embargo, aunque no está de más fomentar la educación en México, es importante aclarar que como México no es el país donde va el destino de la mayoría de las drogas, no solamente es un país que sirve como canal o conducto para el tráfico de drogas, aunque fomentemos la educación y los valores espirituales, los gobiernos deben hacerlo en México, no se conseguiría la crisis de inseguridad en México porque seguiría siendo el conducto para llevar el tráfico de drogas desde otros países de Sudamérica a Estados Unidos. Entonces, volvemos a lo mismo, es un problema internacional, transnacional, donde se requiere la cooperación de casi todos los países del mundo, cuando menos de los países de Latinoamérica, que es donde están las principales fuentes de producción de droga, los países que son conducto para el tráfico de drogas, como es México, y países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, y los países consumidores que son los del primer mundo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria. Y respecto al consumo, solamente hacer un paréntesis. Las personas que consumen drogas lo hacen por frustraciones personales, por un sentimiento de frustración personal, de decepción por la vida, que en gran parte es generado por la cultura materialista que predomina hoy día en el sistema económico capitalista.
Entonces, hay que dar un giro de 180 grados a esa situación y crear una cultura de amor y dulzura, sobre todo en los jóvenes. Creo una aportación teórica relevante es lo que decía el escritor ruso cristiano ortodoxo León Tolstoy, uno de los mejores escritores de la historia universal o de literatura de la lengua castellana. Bueno, en este caso él era un escritor ruso, aunque sus libros han sido traducidos en castellano y han sido muy leídos en Rusia, pero en el país del mundo que más han leído sus libros es en España. León Tolstoy decía, decía León Tolstoy estas palabras, déjenme ver si recuerdo. La principal forma para acabar con el crimen y la violencia es endulzar el corazón y el alma humana. Y una de las maneras mejores de endulzar el corazón y el alma humana es a través de la buena literatura y de la música. Por eso es importante promocionar la buena literatura y la música, sobre todo entre la juventud de México y la juventud de Estados Unidos y de todos los países que tienen problemas con el consumo de drogas y con la criminalidad. Eso ayudaría mucho junto con generar buenas condiciones económicas y oportunidades laborales para todos. Bueno, vamos ahora al otro tema de lo que es el futuro de México, la invasión de Estados Unidos. ¿Habrá invasión? De acuerdo a la mayoría de analistas, geopolíticos, economistas, y creo desde mi punto de vista personal que no va a haber una invasión de Estados Unidos a México, no porque Donald Trump lo quisiera, sino porque Donald Trump, que es una persona fascista, ahorita vamos a hacer un paréntesis sobre el fascismo, porque el fascismo no es de derecha ni de izquierda, el fascismo no es capitalista ni comunista. Y ahorita lo vamos a aclarar. Donald Trump es una persona fascista, sin embargo, tiene hoy día una gran resistencia política interna de parte del Congreso de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, en elecciones, y además hay una presión social efervescente en Estados Unidos. Y no le conviene a Estados Unidos tener un grave error de invadir México o intervenir militarmente en México, por la razón de que México es, junto con Rusia, el país que más daño podría hacer a Estados Unidos si llegara a cerrar la frontera sur de Estados Unidos, ya que paralizaría alrededor del 20% de las transacciones comerciales del mundo y generaría una crisis alimentaria en Estados Unidos, que tiene una enorme dependencia alimentaria con México, y no solo con México en el sentido de que sea comprador de alimentos a México, sino en el sentido que muchos de los alimentos que Estados Unidos importa de otros países del mundo ingresan por vía terrestre, por la frontera sur de México, o bien ingresan por vía marítima al puerto de Veracruz en México y posteriormente lo hacen por vía terrestre a través de México hasta ingresar por Texas o California, que son los principales estados fronterizos de Estados Unidos. Así que creo que no va a haber una intervención militar, no va a haber invasión, se están desarrollando muchos acuerdos por debajo de la mesa, es muy poco probable que la haya. También señalar que las personas que salen con bravuconadas, es decir, que defenderemos a la patria y que combatiremos y que le podemos ganar a Estados Unidos, son personas que no tienen un conocimiento real de la tecnología de primer mundo, casi tecnología extraterrestre, que tiene Estados Unidos. Sencillamente, con la captura de Nicolás Maduro se ejecutó a través de tecnología militar supersónica, electromagnética. Son armas sumamente letales que paralizaron y provocaron
problemas de dolores de cabeza severos, cefalea y vómito el circuito de seguridad, los elementos del circuito de seguridad del presidente Nicolás Maduro, expresidente ahora. Entonces es sumamente irresponsable e imprudente decir que los ciudadanos de a pie de México fuéramos a combatir a Estados Unidos, que para empezar los ataques militares que nos hiciera, bueno, de acuerdo a la retórica de Donald Trump, pues, contra grupos de crimen organizado, bueno, no sabemos en la práctica si se fueran para apropiarse de recursos naturales. Aquí tiene un doble fondo, esa es la excusa, el combatir el crimen organizado. Pero el propósito real es apropiarse de recursos naturales como el litio y el petróleo en México, igual que se apropió ya Estados Unidos del petróleo en Venezuela. Sin embargo, ese tipo de enfrentamiento militar sería absolutamente inviable y absolutamente totalmente patético, porque México no tiene la menor fuerza militar de enfrentar a Estados Unidos, sobre todo porque lo más probable es que estos ataques militares hoy día de los ejércitos que tecnológicamente están a la vanguardia, como Estados Unidos, Rusia, China, pues no son terrestres, son ataques aéreos. Son ataques aéreos, prácticamente pueden fumigar a la gente con hormigas, así como sucedió en Vietnam, que se bombardeó con napalm, que es un químico corrosivo, pues sumamente peligroso, y que es más peligroso que la dinamita. Y aparte que hoy en día las guerras enfrentan una situación de peligro de las guerras nucleares, pero en este caso una guerra regional entre México y Estados Unidos, obviamente que México tiene una alta probabilidad de perder y no existe ninguna posibilidad de combate. Dice aquí una persona, Lilia Villegas, licenciado, ¿qué haría usted de invadir Estados Unidos, México? Yo estaría con mi presidenta Claudia Sheinbaum, dice Lilia Villegas, e iría a combatir al enemigo. Un soldado en cada hijo nos dio, dice el himno nacional. No, creo que es un soldado en cada hijo nos dio. Sí, efectivamente esa es la estrofa del himno nacional. ¿Usted iría a combatir? No, mira, yo te comparto en lo personal mi respuesta, no. Yo en lo personal puedo decirte que soy pacifista, absolutamente contrario a la guerra y al uso de armas de fuego. Inclusive estoy en contra del servicio militar obligatorio y sería partidario de que se reforme, mejor dicho, de la abolición de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional que habla sobre el servicio militar obligatorio, lo cual es una irracionalidad y una violación a la libertad individual de las personas. Estoy en contra del servicio militar obligatorio. Yo con mucho orgullo digo que yo no hice el servicio militar obligatorio. Yo no lo hice. Entonces, bajo ningún motivo iría a ninguna guerra. Aquí tenemos el caso de Ucrania, cómo los jóvenes son llevados a carne de cañón por parte del gobierno de Ucrania contra la invasión que hizo Rusia, que es el equivalente de que Estados Unidos invadiera México por un pretexto de seguridad interior, de seguridad exterior de los Estados Unidos, y cómo pierden la vida estos jóvenes y van a matar a otros jóvenes solo para beneficiar a los intereses económicos tanto de los jerarcas de Rusia, Vladimir Putin y su mafia del poder, como de los jerarcas de Ucrania, que están manejados por el sionismo internacional y por Estados Unidos y la OTAN. Entonces es absurdo eso de ir a la guerra, a morir por la patria. La patria es un cuento que nos han inventado, ¿no? Decía Ricardo Flores Magón que los pobres y la clase trabajadora no tenemos patria. La patria es el mundo, somos ciudadanos del mundo y en cualquier país del mundo podemos ser felices o ser infelices, todo depende aquí del pensamiento. Entonces, si me preguntan qué haría en una caso de una guerra de México Estados Unidos, que es un escenario sumamente imaginario, el que menciona aquí Lilia Villegas, en lo personal yo lo más probable es que emigraría a Sudamérica
¿sí? Porque eso de quedarse a combatir no tiene ningún sentido, y menos contra un rival que no es invencible, pero que para empezar no es nuestro rival, los ciudadanos, porque los ciudadanos realmente no manejamos este país. México lo maneja tanto el narcogobierno como el crimen organizado. Entonces, nosotros no somos beneficiados en lo absoluto, ni tampoco debemos por qué ser partidarios de una intervención militar en Estados Unidos que vendría a robarse los recursos naturales de México. Esa es mi opinión, Lilia Villegas. Bueno, finalmente pasamos al tema de la migración, el tema de las políticas migratorias de Donald Trump, aunque ese sería un tema para otra videocharla. Pero va paralelo a la cuestión de la crisis de seguridad en México y a los aranceles, a la política de los aranceles, porque esos fueron los tres principales temas que se dialogaron y que se han dialogado bajo la mesa, tanto por el mandatario de Estados Unidos como por el titular del Ejecutivo Federal hoy en México, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y son los temas que también se han manejado en la mesa con el gobierno de Canadá, las políticas migratorias. En este caso, lo único que hay que señalar son dos cosas. Una, las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos se han vuelto cada vez más estrictas, por lo que las personas, los ciudadanos comunes, tenemos cada día, se tienen menos posibilidades de ser candidato a una visa de trabajo o una visa de turismo en Estados Unidos, principalmente una visa de turismo. Hoy día, para quienes estén interesados en una visa de turismo en Estados Unidos, los requisitos prácticamente que para que alguien fuera candidateable sería que ganara, que tuviera un ingreso de acuerdo a las políticas migratorias de las nuevas leyes impulsadas por Donald Trump, es que las personas tengan un ingreso de más de $1,000 mensuales, es decir, 20,000 pesos mexicanos, que cumplan con un estado civil casado, que además en sus redes sociales, que hoy día hay una ley de Estados Unidos donde es obligatorio la revisión de redes sociales en los últimos 5 años para todas las personas interesadas en una visa. No existan publicaciones que puedan ser consideradas por el gobierno de Estados Unidos como políticamente incorrectas o como políticamente extremistas, como publicaciones que estén a favor del Islam, del comunismo, o que critiquen el genocidio de Gaza, apoyen a Gaza, Palestina, critiquen a Israel. Y otros dos requisitos también fundamentales es el historial de viajes. Una persona que no ha viajado a ningún otro país, es muy poco probable que le den la visa a Estados Unidos. Entonces contesto esta pregunta que tiene José Brores acerca de la política migratoria de Estados Unidos, que se necesita para una visa. ¿Me conviene tramitar la visa a Estados Unidos? Bueno, yo te contesto. No hagas el gasto, evita hacer el gasto del trámite, o si lo vas a hacer, algo bajo la responsabilidad de que lo más probable es que no te dieran la visa, si no reúnes uno de los 5 requisitos. Es decir, si no tienes ingresos superiores a los $1,000 mensuales, estado civil casado, un historial de viajes a otros países, porque te van a cuestionar, la autoridad migratoria te va a cuestionar justamente por qué decide usted viajar por vez primera a Estados Unidos y no a otro país más económico como destino turístico. Y si además no cumples con los 2 requisitos de no antecedentes penales en tu país, y si tienes un familiar ilegal en Estados Unidos, también es poco probable que te den la visa, por la razón de que el gobierno de Estados Unidos, con sus políticas estrictas hoy día, considera que te vas a ir a quedar a trabajar. Esa es la respuesta que te doy, José Flores, sobre el tema de las políticas migratorias. ¿Qué opinamos de las políticas migratorias? Bueno, son muy incongruentes y muy hipócritas. Por una parte, sí, hay que reconocer que es el país de Estados Unidos, un país soberano, y que Donald Trump tiene derecho como gobierno a impulsar las leyes migratorias que él considere mejores para la seguridad interna de su país. Sin embargo, surge la pregunta de que el planteamiento, que es un poco hipócrita de parte de este gobierno de Estados Unidos,
que se esté en contra de la migración ilegal, pero al mismo tiempo Donald Trump esté a favor de invadir otros países, ya que para poder exigir respeto a tu casa, a que nadie entre a tu casa, que nadie entre a robar a tu casa, que nadie entre sin tu permiso a tu casa, tú tienes que demostrar tener el mismo respeto por la casa de otras personas. Bueno, ya estamos casi por llegar al final de esta videocharla, nos hemos extendido bastante, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que se tenga sobre ese tema? Llegamos a la conclusión que lo más probable es que no haya una intervención militar, invasión o operación militar, como quiera llamársele, de parte de Estados Unidos a México, y que todo esto se vaya a arreglar por la vía diplomática. La crisis de seguridad en México lamentablemente va a seguir, y dudosamente va a mejorar las cosas mientras no se cambien las estrategias y no se combate de raíz el problema de consumo de drogas que hay en Estados Unidos, así como en México, impulsar la educación, combatir la narcocultura a través de la educación, del fomento al arte, de la promoción de los valores espirituales y sobre todo evitar la impunidad a través de un sistema judicial más transparente, con menos corrupción, y prohibir, ahora sí, el cacicazgo. Una de las cosas que ha propiciado mucho esta crisis de inseguridad en el país es el cacicazgo. Por ejemplo, aquí en el estado, desde que hacemos esta videocharla, tenemos el cacicazgo de una familia, la familia Monreal, que ha perjudicado mucho a ese estado y que ha dominado 20 años en la política. Y así, diferentes entidades federativas en regiones del país predominan el cacicazgo, con lo cual persiste este problema de tráfico de influencias y la crisis de inseguridad. En fin, vamos a ver qué nos depara el futuro y esperemos por el bien de los pueblos abogar por la paz y el diálogo diplomático. Los esperamos para la próxima videocharla, que será ya sea el jueves o viernes de la próxima semana, de acuerdo a lo que gané en la encuesta. Un abrazo y hasta la próxima videocharla.